A la hora de vender o alquilar tu inmueble, Grupo Horizonte Inmobiliaria y Abogados, con el servicio más completo del mercado, con servicios de abogacía integrado. Has oído bien. También somos abogados y resolvemos cualquier problema que pueda surgir con la venta y alquiler de tu inmueble. Solo preocúpate de cómo disfrutar de tu nueva casa. Ponte en contacto con nosotros para encontrar tu felicidad con los tuyos. Grupo Horizonte Inmobiliaria y Abogados. Bien, pues hemos empezado este año 2026 hablando del paro porque las cifras de 2025 fueron positivas. Es lo que nos dijeron los sindicatos mayoritarios después de analizar esos datos. Hay una reducción contenida pero positiva de los desempleados que se sitúan por encima de los 17.000 en diciembre de 2025. Cerró con cifras históricas, con una de las mejores de los últimos tiempos. Pero hay alertas y es que hay preocupación por el aumento de los contratos a tiempo parcial y hay preocupación por ese ERE que la empresa de componentes para el calzado Analco ha presentado con 300 despidos. Bien, vamos a ver qué impacto está teniendo y cómo va a ser el comportamiento de los sectores, el de la industria, que ha tenido un buen comportamiento en 2025 y es el que ha podido provocar esa reducción del desempleo, y del servicios, que es el que mayor número de desempleados acapara en nuestra ciudad. Para hablar y analizar el desempleo y el empleo, tenemos a los secretarios generales de ambos sindicatos, a Carmen Palomar, de Comisiones Obreras. Bienvenida, Carmen. Hola, buenos días. Y a Ismael Senén, de UGT. Bienvenido. Buenos días. Y también nos acompaña el abogado laboralista Pedro Pablo Ortuño, con una trayectoria de muchos años al servicio de la empresa, del tejido empresarial de la ciudad. Bienvenido, Pedro Pablo. Gracias. Bueno, pues vamos a hacer un análisis. 2025 ha sido un buen año para el empleo en Elche. Bueno, pues en Elche yo los datos que traigo consolidados son del Baix Vinalopó, pero bueno, más o menos la línea, porque Baix Vinalopó pues sabemos que es la industria manufacturera, ¿no? Si hablamos de industria, es lo que más, y bueno, pues el dato no es nada bueno, o sea, es decir, tenemos una tasa de desempleo a finales de 2025 de un 17 y pico, por 17,6%. Por sectores, pues en la zona nuestra lo que podemos ver es que el calzado ha resistido, podríamos decir, a pesar de que ha habido pues unos cierres de empresa importantes, sobre todo en el sector de Elda, de la marca Stuart Weiman, pues que ha hecho unos cierres que han hecho mucho daño en la tasa de desempleo, pero bueno, en general parece que se ha resistido en el empleo, pero claro, el sector, el problema es que se nota que va un poquito en retroceso industrial, en cuanto que, por ejemplo, las exportaciones, el último dato que he visto es que han bajado un 1,5%, y eso unido al aumento de costes por materias primas y sobre todo por el incremento de los costes sociales, el aumento de las cuotas de seguridad social, salario mínimo, subidas de convenio, etcétera, pues claro, esto lo que ha hecho es que nos vayan pasando por encima internacionalmente, pues el mercado asiático, donde se produce con unos costes mucho menores. Por tu análisis, la industria sigue siendo el motor económico en esta ciudad, el motor del empleo. Bueno, con los diversificado. El motor en el dato global se ha mantenido el empleo por sectores, sobre todo por el comercio, o sea, los servicios y fundamentalmente el comercio. Tengo aquí un análisis de que en la apertura de los 11 domingos que ha habido este año pasado, más los festivos, las autorizaciones que se han dado de apertura para el sector comercial, se ha notado, valga la redundancia, notablemente en el empleo, y esto ha sido lo que ha compensado la destrucción del empleo industrial, por esto que hablábamos de estas empresas que han caído,
del sector del calzado fundamentalmente, y luego también hay un repunte que es donde parece que es un sector refugio, que está yendo mucha gente, sobre todo los jóvenes, es al sector de la logística, que está dentro de servicios, y ahí se ha notado otro repunte y es lo que ha hecho un poquito compensar esa pérdida de empleo. ¿Construcción? La construcción, el problema es que, supongo que luego hablaremos, que es uno de los problemas que tenemos en el mercado laboral y que es una paradoja, porque con la tasa de desempleo más alta de Europa que tenemos en España, pues resulta que precisamente en construcción, en hostelería, es donde más difícil lo tienen las empresas para encontrar mano de obra. Anda. Claro, esto es una paradoja que se está dando, que contrasta notablemente con las cifras de desempleo que tenemos. ¿Coincidís con el análisis del compañero No Ismael? Bueno, La industria, los datos del desempleo en 2025 preocupan. Pueden preocupar siempre un dato que no sea tasa de paro cero, pues preocupa, más que preocupa, ocupa, ¿no? Yo creo que lo importante es manifestar que estamos en una buena situación de crecimiento económico. Estamos en los mejores datos históricos del desempleo. Estamos en un 16%. Es decir, estamos en datos del 2006. O sea, que hay 17.347 personas desempleadas, por supuesto, y es un dato que hay que trabajar, porque hay que bajar esa cifra. Es cierto que a nivel de la comunidad, por ejemplo, que está en el 12-13%, y a nivel nacional, que está en el 10%, pues estamos todavía por encima. Pero bueno, yo creo que ha sido siempre así. Nuestras comarcas siempre han estado por encima de la media de los demás datos. Eso no significa que sean malos. Son malos, no, hay que trabajar para que esas cifras vayan bajando. Hay que ser realistas. Venimos de una situación muy complicada, con varias crisis, con una pandemia, y estamos mejorando mes a mes. Que los datos fluctúan, tenemos un modelo productivo, un tejido productivo, que es el que nos manifiesta ese desempleo estructural, ¿no? En los periodos, llega el verano. ¿En 2025 qué sector fue el que mejor comportamiento? Pues en el sector, en 2025 han sido todos los meses en descenso de desempleo, menos el repunte de agosto. Es decir, desde enero hasta diciembre, el paro ha ido descendiendo, salvo ese punte que tuvo en agosto, y luego ha vuelto a ir bajando hasta los 17.347. El sector industrial está funcionando bastante bien, la construcción también ha tirado de empleo, y sobre todo, pues bueno, estamos en una zona turística, que es la hostelería, el comercio y los servicios son los que siempre están ahí aguantando el desempleo. Nosotros siempre hemos dicho que hay que trabajar por la industria, ¿no? Porque la industria precisamente es la que permite esos vaivenes del desempleo aguantarlos mejor, ¿no? Luego tenemos situaciones complejas, por ejemplo, como estábamos hablando de Analco, nuestra empresa que ha ido al cierre era una empresa un grupo con 5 empresas, y estamos hablando de 100 trabajadores. Eso va a ser, cuando entre en el desempleo, un dato pues negativo en esos meses, ¿no? Lo importante es que esa gente que ha perdido ese empleo, pues sea lo antes posible, pueda volver al mercado laboral, ¿no? Yo creo que hay que trabajar en líneas con la parte industrial. Nosotros venimos defendiendo... Esto es lo importante. 2026 tiene un tejido empresarial suficientemente importante para absorber esos 300 desempleados. Yo creo que sí, si se hacen las cosas bien, se hacen políticas de empleo adecuadas, yo creo que sí. Estamos en datos, veníamos diciendo que venimos mes a mes descendiendo desempleo. Hay que seguir trabajando para evolucionar. Bien. Y para ello, yo creo que hemos manifestado muchas veces la reforma laboral ha puesto en valor lo que veníamos defendiendo. Y no solo la reforma laboral, estamos convencidos que la reducción de la jornada laboral, dependiendo de los sectores, puede ser muy positiva, precisamente para ayudar a eso. Hablaremos de la reducción. Ahora lo que nos importa son esos 300 despidos. Hay que seguir trabajando, ya he dicho, con políticas de empleo. Desde Comisiones Obreras se ha solicitado la reunión con el alcalde para que esas políticas de empleo sean reales. Sí. A ver, hicimos 2 cosas. Cuando tuvimos conocimiento de la situación de la empresa, lo pusimos también en conocimiento del alcalde, también, pues bueno, para que él también sea consciente de la realidad que supone que 300 personas en nuestra ciudad pues vayan a engrosar las listas del desempleo. A la vez también solicitamos al concejal de Promoción Económica, Samuel Ruiz, solicitamos una reunión del Pacto Territorial por el Empleo, porque cuando hablamos del pacto, el Acuerdo Territorial por el Empleo, no queremos hablar de algo abstracto, ¿no? Queremos hablar de un espacio de diálogo social que tenemos los sindicatos, que tenemos la administración y que con la patronal. Y ahí ver
qué cosas podemos hacer para paliar por la situación a la que se van a ver abocados estas personas. Pues a día de hoy no tenemos contestación de ninguna de las dos. Volvimos a registrar por registro electrónico del ayuntamiento una petición al alcalde para tener una reunión y estamos a la espera de que nos convoque. Yo hago un llamamiento a que el alcalde, pues bueno, pues también se preocupe de estas cuestiones, ¿no? Y hable pues con los sindicatos. En unos minutos tendremos al concejal de empleo aquí mismo, en esta misma mesa. Le preguntaremos por ello, por esa petición de los sindicatos. Carmen, ¿estás de acuerdo con el análisis que ha hecho Pedro Pablo o con el de Ismael Senén? A ver, yo por una parte, viendo los datos, la serie histórica, como comenta Ismael, es positiva en nuestras comarcas y en Elche, el descenso del desempleo. Y bueno, respecto al año anterior, pues el desempleo ha bajado en casi 1.300 personas, lo que es en Elche. No es una gran cifra, evidentemente, siguen habiendo más de 17.000 personas en las listas del desempleo. Entonces, el dato es verdad que es alto, un 16% de desempleo es alto. También eso nos tiene que hacer ver que seguramente que en nuestra ciudad quede mucha economía sumergida, que a lo mejor ya no solamente está en el sector del calzado, sino que está en otros sectores, porque claro, 17.000 personas sin trabajar, pues eso, si no tienen ninguna prestación, que suele ser en torno a la mitad de las personas las que no tienen prestación o desempleo o de otro tipo de prestación, pues la gente tiene que vivir de algo. Junto con eso, yo creo que hay una cosa, y es que hace ya bastante tiempo que el sector servicios en toda su amplitud es el motor no solamente de nuestra ciudad, sino en general, ¿no? Y como ha comentado Pedro Pablo, pues el sector del transporte, el sector de la logística, esos sectores están creciendo. El sector de los cuidados, el sector sociosanitario, la sanidad, incluso la educación no siempre pública, está creciendo mucho, pues academias, no centros de formación de FP, por ejemplo, universidades, bueno, todo eso genera, no digo que aquí. Entonces, esa es un poco la realidad que tenemos, ¿no? Y luego también lo que comentabas de que ha crecido la contratación a tiempo parcial. Esa es uno de la reforma laboral ha sido muy positiva porque ha hecho bajar la temporalidad de muchísimos contratos, porque estamos casi 50-50 de las nuevas contrataciones son fijas y las otras son eventuales, pero también es verdad que está creciendo la contratación a tiempo parcial. A veces también por el tipo de trabajo, porque todo esto, tipos de paquetería, a lo mejor hostelería en algunos momentos puntuales que hay que reforzar un fin de semana, claro, eso son todo contratos temporales. El tema es que nuestra preocupación es que si una persona está contratada 20 horas, por ejemplo, si hace más horas, pues esas horas se pueden poner como complementarias, se pueden cotizar y así cumplimos la legislación vigente. Pablo. Sí, bueno, ahí, enlazando con esto último que decías, hay un dato que yo creo que es significativo a lo que decías, que lo tengo por aquí, es que hay en el conjunto de España 880.000 personas a 31 de diciembre que tienen más de un empleo. O sea, claro, esto, los motivos que dicen los analistas es precisamente por las contrataciones a tiempo parcial, en las que yo incluyo a los fijos discontinuos, que aquí también tenemos la polémica de que es un paro oculto, porque claro, estamos hablando de que muchísimas, cientos de miles, se habla de 400, 500.000 personas que no trabajan todo el año, o sea, pero a efectos de las estadísticas se les considera como empleados, con lo cual, si hiciéramos el dato más absoluto, con los periodos de desempleo, la tasa de desempleo de España saltaría al 12-13%, haciendo una proyección, que esto es también muy importante. Luego es verdad que la reforma laboral ha hecho que la mayoría de contratos, el 40 y tantos % tengo yo aquí, que se hacen nuevos, son contratos indefinidos, pero también es verdad que han aumentado las ceses en periodo de prueba, que es la forma nueva de temporalidad para evitar la normativa de la reforma laboral. Y otro dato importante, 1 de cada 5 contratos que se hacen tiene una duración inferior a 7 días.
Esos son datos que creo que habría que analizar. Y luego yo lo que quería poner de manifiesto es, referido ya a nuestra zona, por el tema industrial, que efectivamente yo creo que ahí es donde está la clave de esas 17.000 personas, que es para la población activa nuestra es una cantidad muy importante. O sea, lo que denota es que el sector industrial y fundamentalmente el calzado, que es el más importante, hay una espantada, permitirme la expresión, de la gente joven. La gente joven no quiere trabajar en el calzado. Y por otro lado, nos encontramos que el desempleo, el 60% es de mayores de 42, entre 42 o 45, perdón, y 52 años. Y que las empresas no contratan. O sea, el edadismo es un problema tremendo, porque ahora hablábamos de Analco, con la falta de mano de obra que también vemos que hay. Sí, no tengo el dato, pero habría que ver las edades que tienen las personas que han ido al desempleo, como estén en ese tramo de edad, y encima si son mujeres. Bueno, ya pero sí se está demandando ese tipo de perfil, porque no hay, pues mira, ya se pueden encajar. Claro, ¿no? pero eso es la paradoja. ¿Habéis analizado la radiografía de los 300 despedidos? No, porque esto acaba de empezar, no tenemos el dato. No, pero lo pongo como edad, ejemplo, ¿no? Que seguramente haya muchas personas en esos tramos de edad, y además con el tema de género, hay de los 1,4 millones de desempleados, 960.000 en España son mujeres. Bueno, aquí las mujeres son el 60%, claro, el 60 y pico por ciento del paro también. 63%. Y mayores de 45 años. Claro. Que además ya por el historial de prestaciones de desempleo, etcétera, no trabajan, ya es personas que están fuera de... que esto es otro grave problema que habría que ver por las autoridades. Si me permite, sí, claro. Yo coincido, es cierto, de que con la reforma laboral la introducción del fijo discontinuo ha permitido hacer fijo muchos contratos. Es verdad que la parcialidad que afecta tanto a los contratos eventuales como al fijo discontinuo, eso es cierto, pero también es cierto que si contrarrestamos con la cantidad de horas que no se registran y gente que no se da de alta, pues no sería el dato ese tan enorme como dices, porque es cierto, yo reconozco que hay contratos fijos discontinuos que computan como están empleados, pero también reconozco que hay un montón de personas que están trabajando que no están dadas de alta. También, entonces eso podría contrarrestar. Claro. Era un apunte. Sí, no, claro, pero el problema está con los fijos discontinuos, que como no se da el dato oficial, pues todos son proyecciones, estimaciones, y claro, pero no se podemos... contabiliza como siempre, eso no sé por qué, no, que se contabiliza como siempre. Y una de las, bueno, en este 2026 vamos a oír mucho a hablar de las reducciones, que no queda mucho tiempo, la reducción de la jornada laboral. Ya lo ha dicho Ismael Senén, que es una de las medidas que vosotros ahora vais a... Los sindicatos lo veremos vais a luchar por ella, pero esa reducción de la jornada laboral, ¿qué impacto puede tener en las empresas y en todos los sectores? Bueno, en Elche. Sí, sobre ese tema, y tanto en Elche como con carácter general, esto es mi opinión personal. Es decir, a ver, lo primero que hay que decir es que, porque claro, se habla de la reducción de 40 horas a 37 horas y media, pero este dato no es real. O sea, si hacemos un análisis de los convenios colectivos, ya es difícil encontrar un convenio colectivo que la jornada laboral anual sea de 40 horas todas las semanas. O sea, otra cosa es que la confusión es porque los convenios colectivos dicen la jornada semanal será de 40 horas, pero, no sé, pues por ejemplo en el metal, quiero recordar de memoria, 1.752 horas anuales. Eso son poco más de 38 horas de trabajo, y eso ya está. Por eso no debe costar admitir eso. No, por eso digo que el debate para mí es un poco falsario. O sea, no es falsario, pero no está centrado correctamente. Pero el debate de nuestro punto de vista es... Entendemos que tú bien lo estás diciendo, que los datos o la mayoría de convenios están por debajo de esa cifra, y por lo tanto, como están, no puedes admitir la realidad. La conclusión que me llega a esto, lo que quería transmitir como idea y opinión personal, es que no se puede, yo creo que el error está en que haya una norma estatal de que la jornada sea no sé cuál, porque yo creo que para eso está la negociación colectiva, y es el ejemplo que estaba poniendo. Para eso está la negociación colectiva, para adaptar la jornada al sector, porque cómo afecta en Elche a la industria del calzado sería un desastre.
Hay que porque sentarse. atendiendo a la productividad, costes, el tema de la internacionalización, sería un desastre, pero a lo mejor en la sanidad, en la logística, no sé, estoy dando a título de ejemplo otros Pero estás sectores, diciendo bien. no habría ningún problema. Hay que sentarse pero a dialogar centrémoslo en la negociación colectiva. para poder llevar a cabo Exacto. en los sectores, porque Eso no es. todos los sectores, Eso es. incluso dentro del propio sector, hay empresas que pueden, Exacto, hay correcto. empresas que no pueden. Correcto. Pero que yo lo que también veo que tiene que haber una norma, que es el Estatuto de los Trabajadores, donde se marca ese máximo de hora. ¿Por qué? Porque hay convenios, desgraciadamente hay convenios, que a lo mejor afectan a 40 o 50 personas. ¿Qué capacidad de negociación se tiene si tú no tienes una norma superior que te diga de 40 horas no puedes pasar, de 37 horas y media no puedes pasar? Porque si en un convenio de esas características que afecta a 40, porque la legislación lo permite, firmar convenios de ese tipo. Entonces, ahí la negociación es mínima y entonces ahí que pondrían 50 horas. Entonces, como si no hay una norma de rango superior, pues esto sería. Y lo que queremos es que todo el mundo pues tenga, pues claro, después de 40 o más años de Estatuto de los Trabajadores, pues todo el mundo tenga pues la misma jornada laboral. Sería establecer, como está ahora, modificar el Estatuto de los Trabajadores, que fija 1820 horas, me parece que es el máximo, pues adaptar eso a los tiempos o a las medias que se pueden sacar perfectamente de la jornada de los convenios. Lo que queremos, y yo creo que es muy sencillo, es el diálogo social, porque el mejor ejemplo, la reforma laboral que estábamos hablando, fue acordada por sindicatos y patronales, y lo que queremos es volver a lo mismo, a las mesas para acordar, porque dependiendo de cómo estamos hablando de los sectores, pues hay unas dificultades y otras, y hay que abordarlas con objetividad y plasmarlas en el día a día. Así es. ¿Qué esperáis de 2026, Carmen? Bueno, pues tenemos, por una parte, estamos esperando la subida del salario mínimo interprofesional, que también, pues bueno, condiciona mucho la negociación de muchos convenios. También se está negociando el 6º acuerdo de negociación colectiva, que también es un marco que nos sirve para negociar no solamente materias salariales, sino de transición ecológica, transición de todo tipo. Entonces, todas esas cosas también las estamos tratando. Esas serían mis peticiones. Y en lo local, que abordemos en el tema del diálogo social, como decía Ismael, el tema de Analco, que me parece importante. Con el Ayuntamiento. Pedro Pablo, ¿qué esperas? Las empresas que esperan en 2026. Pues a ver, las empresas, pues yo veo dificultades serias el año 2026 si no se toman determinadas medidas, sobre todo en el sector industrial, centrados, me refiero, en nuestra zona, y en el resto de sectores. Pues vamos, porque claro, aquí se habla de las cifras macroeconómicas, que efectivamente son buenas, pero cuando eso se analiza y bajamos a pie de calle, como se dice, ahí ya se apuntan serias dificultades estructurales y me temo que los datos no van a seguir en esta proyección. Ismael, terminamos contigo. Pues hombre, yo creo que nosotros tenemos desde la Unión General de Trabajadores 4 puntos claves, ¿no? Ese acuerdo de la ANC, que se firmó en 2003 y se ha terminado en 2025, y nos va a permitir otros 3 años progresar en el crecimiento económico de España. Otro tema troncal es el tema de la reducción de la jornada laboral, porque estamos convencidos que va a ayudar. El salario mínimo, que tiene que acercarse a un mandato, que es la Carta Social Europea, que implica que el 60% medio de los salarios del país es el que tiene que ajustarse, y algo fundamental, la vivienda. La vivienda es un reto para nosotros este año muy importante, porque no solo ya se trata de tener un salario, pero es que ni con salario la gente joven puede emanciparse y puede llegar a poner en marcha su proyecto de vida. Por lo tanto, la vivienda va a ser un eje principal. Un pequeño apunte laboral de la vivienda que ya se está notando, y es que el problema que hay de falta de vivienda, de precios, está afectando a la movilidad geográfica de los trabajadores y de ajuste. Es decir, no se pueden trasladar a donde hay empleo porque no pueden pagarse una vivienda. Y ahora llega, ya pasaba en Ibiza con los profesionales médicos y todo eso, y ahora ya. Y ahora llega, bueno, pues esperemos que con el diálogo social se lleguen a soluciones, y en Elche el problema lo tenemos con esos 300 despidos de Analco. Gracias, Carmen, gracias, Ismael, gracias, Pedro Pablo. No se vayan, porque seguiremos hablando del empleo, de esos talleres de empleo que ha puesto en marcha, que siguen y que continúan en el Ayuntamiento de Elche con el concejal de Promoción Económica.
A la hora de vender o alquilar tu inmueble, Grupo Horizonte Inmobiliaria y Abogados, con el servicio más completo del mercado, con servicios de abogacía integrado. Has oído bien. También somos abogados y resolvemos cualquier problema que pueda surgir con la venta y alquiler de tu inmueble. Solo preocúpate de cómo disfrutar de tu nueva casa. Ponte en contacto con nosotros para encontrar tu felicidad con los tuyos. Grupo Horizonte Inmobiliaria y Abogados.